Bienvenidos y bienvenidas a Crea tu Carrera. Este es un podcast dedicado a todas aquellas personas que están en busca de claridad sobre la carrera que quieren estudiar o incluso la carrera que ya egresaron y quieren conocer un poco más sobre ese camino profesional que hay para ustedes en el futuro. Mi nombre es Carla Fuentes y a mí me encantaría poder acompañarte para encontrar certeza en estas decisiones que estás por tomar. El día de hoy tenemos un episodio muy importante para mí. Es una carrera un poco cercana a la que yo estudié y pues tengo aquí a un profesor que tuve yo durante mi universidad. Vamos a hablar de una licenciatura del área de arquitectura, arte y diseño. Y pues bueno, les voy a presentar a mi invitado. Adelante, por favor, dinos tu nombre, quién eres. Claro que sí, Carlita, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es muy largo, Edgar Paul Martínez Ludert Muñoz de Cote, imagínense las planas. En la primaria, ahora estoy como director regional noroeste de arte y diseño en el TEC de Monterrey y también soy profesor asociado. Eso quiere decir que hago un poquito de investigación. Pero estudié la licenciatura de diseño gráfico o diseño visual o comunicación visual, tiene muchos nombres, hace ya algunos talleres y una maestría en diseño industrial en la UNAM. Ok, perfecto. Sí, Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. claro que sí. ¿Cómo definirías tu profesión en la que te dedicas actualmente, pero con palabras sencillas para los que no saben qué es? Pues en una palabra sería creación. Ahora, bueno, estoy más como docente, es lo que más tiempo me ocupa, lo cual es maravilloso. Dedicarse a la docencia, pues sí, requiere tiempo, requiere espacios de pensamiento. Sin embargo, sigo haciendo diseño. Tengo una firma que se llama Nauta del Lampo y pues seguimos trabajando proyectos, pues le llamamos relevantes o de alto valor, es decir, ya los seleccionamos. Antes no, antes pues ahora sí lo que cayera. Ahora sí tenemos pues este privilegio de seleccionar proyectos un poco más curados, más interesantes, más de valor. Y pues en una palabra, pues sí, creo que sería creación, ¿no? O Ok. euforia creativa. Todo el tiempo estamos creando, pensando, sintiendo. Y pues sí, sería esa euforia, ese éxtasis de estar creando, ¿no? De traer a la vida ideas, conceptos, pensamientos. Entonces, euforia creativa sería La verdad, a la mí me frase. gusta mucho esa palabra crear. Creo que desde un principio de la carrera y justo por eso le puse crea tu carrera. O sea, siento yo que crear te amplía demasiado el mundo y es para todo. Sí, de hecho, en algún momento, en una de las locuras, pues pensamos en por qué no cambiarle el nombre a la carrera a creación, creación pura. No Wow. importa si haces arquitectura, si haces edificios, si haces fachadas, si haces parques, objetos, sistemas, experiencias, interacciones. Al final estás creando. Entonces, bueno, es una locura, es una idea que está ahí en el tintero. Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Claro. ¿Siempre supiste que querías estudiar o cómo fue que descubriste ese camino? Ok, tengo una anécdota para esa pregunta. Si bien siempre tuve una inclinación o una afinidad muy fuerte por crear, por dibujar, por pensar visualmente, por resolver problemas de la manera en la que lo hacemos diseñadores y diseñadoras, también había una arista ahí pendiente o circulando en mi vida que eran las matemáticas, la electrónica, las ingenierías también estuvieron en mi vida durante algún tiempo. Mi mamá tiene a la fecha un negocio de fotocopias en la UNAM. Ah, Y después de estudiar en la secundaria y en la prepa, pues iba a este negocio a atenderlo. Pues trabajaba desde muy pequeño. Eso me ayudó mucho a, a cosas que probablemente comparta más adelante, ¿no? Entender lo que es trabajar en la carrera, trabajar estudiando. Entonces me encontraba con unos cuadernos bien interesantes de fórmulas, tenía estas interacciones con las y los ingenieros y era bueno en matemáticas. Estuve siempre en área uno, en área físico-matemática. Entonces tenía esos dos mundos muy presentes. wow. Una parte la creación, el dibujo por mi abuelo, que en paz descanse, un tío también que en paz descanse, mi tío Enrique, que todo el tiempo estaba dibujando. Él tenía diabetes y no podía salir de casa. En su momento la diabetes que tenía era muy agresiva, no había muchos medicamentos, entonces eso lo inhabilitó. Entonces estaba mucho tiempo en casa y yo estaba ahí cercano a él. Entonces me acuerdo que de pequeño me asomaba en su respirador, tenía mucha habilidad para el grafito, para el dibujo en general. Ok. Entonces mi abuelo pintaba al óleo, mi tío dibujaba con mucha habilidad desde pequeño, entonces estaba ahí cercano, ¿no? A ellos.
más aparte esto que les comento de Facultad de Ingeniería, del negocio de copia de mi mamá. Entonces tenía esos dos mundos ahí flotando. Y para serte muy sincero, Carlita, fue un volado. Sí, o sea, yo creí que iba a estudiar ingeniería en mecatrónica, también estaba diseño, pero en ese momento me acuerdo que había mucha ambigüedad en la carrera. O sea, en cuestiones de orientación realmente no me sabían explicar qué era diseño. Era muy ambiguo, me confundían, ¿no? Más allá de aclararme o darme una ruta Claro. que me pudiera, ¿no? Clarificar qué iba a estudiar, si le apostaba a diseño, ¿no? Me confundían. Había como muchas preguntas alrededor que nadie me supo contestar. Entonces, literalmente fue un volado. Ya se acercaba estos momentos en donde tienes que seleccionar tu carrera y era mecatrónica, diseño gráfico en su momento, ¿no? Y pues fue un volado. Me acuerdo que estaba con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Mi intuición, mi corazón creo que está más para acá y eso es lo que voy a estudiar. Entonces fue un volado, literalmente. Wow, pero qué importante el entorno en el que crecemos, Totalmente. porque si no hubiera sido por tus familiares, creo yo que estuviéramos en otro, no Totalmente. Mi estuviera mamá, aquí. sí, mi mamá siempre fue un gran apoyo, siempre nos dio libertad, ¿no? De estudiar, de tomar decisiones a nosotros, a mí y a mi hermana, y eso, pues al final de cuentas se lo agradezco mucho, ¿no? Porque hay muchas personas que pues están forzadas a estudiar para darle continuidad al negocio de la familia o lo que estudia el papá, la mamá, y si se salen tantito, ¿no? Sí. De la ruta, pues hay problemas, ¿no? Entonces yo siempre tuve el apoyo de mi mamá. Y pues sí, mis tíos también en su momento me ayudaron, pero así profesionales o personas que se dedican al vocacionamiento en su momento, no recuerdo haber tenido de verdad un acompañamiento digno, ¿no? Ujú. Que me aclarara cosas. Sí. Hubo otra, bueno, ya nos contaste eso, es decir, Sí, hubo otras carreras que sí. consideraste Sí. que te hubiera gustado saber antes de iniciar tu carrera profesional. Pues sí, tener más información acerca, no sé, de la empleabilidad, tendencias, porque en su momento diseño se confundía mucho con ingeniería, en su momento. Entonces la información era confusa, insisto, era ambigua. Entonces tener pues información clara, ¿no? Que me pudiera haber ayudado a tomar una decisión. Al final, estos exámenes de vocación, en donde tú llenas, ¿no? Preguntas genéricas, todas y todos, ¿no? Llenamos estas preguntas y al final sale un resultado, pues no sé si científico, no sé, estadístico, pero al final de cuentas la información que tú necesitas que es más personalizada, más como un traje a la medida, porque en ese momento, te juro, tenía tantas preguntas, tantas dudas, que un examen de vocacionamiento no me iba a ayudar en lo absoluto. Y no me ayudó, ¿no? En su momento. Entonces, sí, más información. Incluso, pues no sé, nosotros en el TEC organizamos mucho estas sesiones con Exatex o con empresas o con instituciones que de alguna manera mandan a llamar al diseño, lo utilizan en su día a día. Entonces, tener este acercamiento con personas de la industria, ahora las industrias creativas, hubiera estado genial, ¿no? Sí, Porque esas personas totalmente. que se dedican a eso en la cotidianidad tendrían esas respuestas que yo estaba buscando en su momento como estudiante, ¿no? Claro. ¿En qué universidad estudiaste y cómo fue como ese proceso de elegirla? Ok, entonces la licenciatura la estudié en la Anáhuac, Ajá. en la Anáhuac del Sur. Me quedaba a 2 horas y media de casa. Era sí, toda una situación el transportarse pues sí, en autobús, en metro. Y la maestría la estudié en la UNAM. Ok. En la UNAM, muchos años después, y ahora el doctorado en la Unison. Y bueno, el haber elegido la licenciatura de diseño visual o diseño gráfico en la Anáhuac, pues fue padre. Los primeros años, Ajá. los primeros 2 años creo que fueron los que más disfruté. Conocí a profesores muy interesantes. No me volaron la cabeza, siéndote muy honesto, como que cumplían. Ok. O sea, iban a clase, te compartían el conocimiento, pero nunca hubo, no sé, como, Esa aspiración. sí, esa pasión tal vez que muchos tratamos de invocar, ¿no? En el aula. No, o sea, como que había mucha pasividad. Eran muy pasivos, no eran agentes de cambio, las y los profesores.
Los recuerdo así como muy apagados. Okay. Pero en la maestría ahí fue donde cambió todo. Okay. Decidí estudiar la maestría porque tenía otra vez muchas preguntas. Siempre le he apostado al diseño, ahora le apuesto desde la docencia. En su momento ya en el mundo profesional nos empezó a ir pues muy bien, pero algo sucedió, no sé, en los 6 u 8 años en donde nos empezó a ir muy bien con las empresas, con los proyectos, que se rompió, o sea, pues, se rompió mi relación con el diseño. Y nos iba muy bien y teníamos cada vez más clientes, pero yo no estaba satisfecho con el cómo estaba fomentando esta práctica que es tan hermosa, que es parte de mi naturaleza, es parte de mi espíritu, pero algo se rompió. Había algo que no me hacía clic. Y ahí fue cuando decidí estudiar la maestría. Entonces, digo, en la maestría empecé a leer a gente que también se cuestionó la disciplina, que no solamente la veían como esta parte estética, ¿no? O esta parte formal, o esta parte, pues, como de crear cosas, objetos, imágenes y lanzarlas a la cultura, sino realmente se cuestionaban mucho más profundo las raíces de esta profesión y otras que comparten ese mismo núcleo. Entonces, a partir de todas estas preguntas, decido apostarle a una maestría en diseño y ahí es donde me encuentro a profesores y profesoras que me vuelan la cabeza. Okay. Me hizo totalmente sentido el cómo se acercaron a la disciplina, más desde una parte teórica, filosófica, cuestionaban la praxis, como a mí me hubiera gustado que, tal vez no toda la carrera de la licenciatura, pero en algún momento, a ver, esta maqueta que vas a hacer se va a transformar en esto. Esto es material que estás utilizando, aguas, ¿no? Porque ¿de dónde viene? ¿No? Necesitamos esta alfabetización material. Que esas palabras tan rimbombantes, conceptos, a mí no me los acercaron en la licenciatura. Entonces, la licenciatura fue una transición, yo le llamo una transición, que tenía que suceder, pero la maestría es donde se me abrió la caja y encontré cosas maravillosas. No, wow. Igual Sí. ahorita vamos a hablar Va a profundizar un poco sobre más. Ajá. Bien. ¿Qué experiencias, materias o proyectos marcaron como tu etapa, pues, Ok. académica? Vamos a nombrarlo. Pues me iría directamente a la maestría, si me lo permites. Ujú. Recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, mi estancia en Berlín, en la UDK, en la Universidad de Kunste. Esto sucedió en la última etapa de la maestría y fue súper interesante. Conocí a un profesor en México, en la UAM, y tenía mucha afinidad con lo que estaba compartiendo en su momento. Entonces le escribí y ¿no? tenía esta intención de hacer una estancia de investigación con este profesor para desarrollar mi proyecto de maestría. Entonces, insisto, había mucha afinidad. Creía que en su momento esta persona iba a catapultar mi proyecto de investigación, pero no fue así. Fue muy duro. Y luego podemos ahondar más en esto. Pero gracias a esa situación de tensión y de drama, conocí al profesor Pablo Donge. Pablo Donge es un profesor alemán, colombiano, que está, me parece, todavía viviendo en Alemania, y él daba en su momento la clase de diseño espacial. Y puede sonar a diseño como del espacio, Ajá. pero no era más como del espacio construido, temas de instalación, de diseño de experiencia, realidad virtual. Entonces, cuando cambio mi clase del primer profesor a la clase del profesor de diseño espacial, Pablo Donge, fue una locura. Era un playground por completo. Era un parque de diversiones en todo el sentido de la palabra. Cada clase era una sorpresa. Realmente no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Muy performativo. Entonces Pablo podía llegar un día disfrazado. Pablo podía llegar un día y hacer hot cakes, pancakes en la clase antes de iniciar y, eh, y estas dinámicas a mí me atraparon. Y en la maestría, ¿no? Digamos que ya tenía pues una cierta madurez disciplinar. Sí. Había trabajado para muchos clientes, para muchos proyectos muy interesantes. Entonces, me gustó que este homo ludens, ¿no? O este ser humano que juega, ¿no? En su rol de docente, en su ser creativo, juega y comparte el conocimiento y todo es una sorpresa y no sabes qué esperar.
me convirtió de alguna manera en un niño, otra vez, ¿no? A mis, no sé cuántos años habré tenido, como unos 28, 30. Sí fueron muchos años después, ¿no? Entonces, llegaba y era una sorpresa. Todo el tiempo había cosas nuevas. De repente podía sacar unos proyectores pequeños y hacíamos un videomapping en nuestras mesas con un origami que salía de un libro japonés de los años 30. Y entonces en esa clase de 2 horas aprendías muchísimas cosas, pero a través del juego, de la experimentación, de volarnos la cabeza. No había un brief predefinido, había ciertas cosas que teníamos que hacer, pero las podemos hacer de muchas maneras. Entonces, esa dinámica en particular de Pablo a mí me atrapó, de verdad me sumergí y la pasé muy bien. Y al mismo tiempo aprendí un chorro de cosas nuevas. Entonces, esa clase la recuerdo con mucho cariño. Y qué importante el permitirnos como regresar a eso de ser niños, o sea, porque siempre nos han dicho, y creo que usted nos mencionó, o sea, el niño es la persona más creativa, tiene cero limitaciones, no hay una caja que encierra como que todas esas ideas o pensamientos que tiene. Claro. Y bueno, como lo mencioné, o sea, Edgar fue mi maestro en un punto, entonces creo yo que muchas de sus clases se pudieron haber inspirado en lo que él nos trajo. Y tuvimos clases padrísimas porque siempre nos han sacado como de lo común, de lo tradicional, y creo yo que eso es algo que yo disfrutaba mucho. Y pues, o sea, me imagino yo, o sea, a los 28 años, creo yo que sí es algo mucho más impactante como el poderse permitir salir de la vida adulta para poder como entrar en todo eso. Totalmente, ¿no? Y bueno, sí, estaba pues en plena vida adulta, con responsabilidades, con gastos, tenía que regresar a México y bueno, tenía pues sí, muchas cosas que hacer aquí, pero entrar a su clase, estar igual también en esa universidad, ese ambiente era muy fértil, era un caldo de cultivo para crear sin ataduras, como es, para convertirte en niño, convertirte en niña y experimentar. Y esto que dices de no tener límites es fantástico, ¿no? Porque, bueno, sí, los proyectos en los que estuviste inmersa durante la carrera de diseño, casi todos tienen un brief. Tienes que responder, tienes que resolver, ¿no? Tienes que proyectar bajo estas directrices y está bien. Al final de cuentas, la carrera no es arte, es diseño. Sin embargo, creo que debemos procurar como profesores y profesoras estos espacios aún insertados en nuestro currículum, ¿no? En esta estructura, pues tal vez un poco más rígida, ¿no? Del plan académico. Estos espacios, estas plataformas en donde puedan experimentar, puedan salir de su zona de confort, puedan jugar con otro tipo de técnicas, tecnologías, encuentros, espacios, porque es importante. Y yo se lo agradezco mucho a Pablo, que en algún momento ve el podcast. Ojalá y llegue hasta Alemania o Colombia. Muchas gracias, porque como dices, yo no estoy inventando el hilo negro en mis clases. Lo performativo, ¿no? El que de repente llego y me paro en uno de los respiradores y empiezo a, no sé, a enseñar con graffiti perspectiva. No es que se me haya ocurrido desde cero. Digo, tal vez la dinámica sí, pero el alma, exactamente, el motor, esa energía viene de gente como Pablo o personas que he leído como María Caso, Andrea del Pascual, gente que trata de hacer de la educación, de la docencia, un lugar diferente, ¿no? Entonces sí. ¿Qué habilidades o aprendizajes desarrollaste durante tu experiencia académica? En la maestría. ¿En dónde? Ok. Bueno, en la licenciatura, pues todo el tema de representación visual, creo que sí estuvo fuerte. Tuve un gran maestro de dibujo, tuve un gran maestro de, pues no sé cómo se llama en su momento, como no es modelación, es más como, pues, creación de imágenes digitales, Ok. todo el tema del uso de software. Recuerdo que le apostaban mucho en su momento. Lo descuidaban otras cosas, pero en su momento todos estos skills de hacer fotomontajes, de hacer un libro, maquetar un libro, ¿no? Así, hecho y derecho, con todo lo que implica, ¿no? El hacer un libro, el diseño editorial, temas de tipografía. Tuve un profesor muy bueno, que es un gran amigo, Gerardo Díaz. Sus clases de tipografía también
fueron extraordinarias y eso pues lo seguimos haciendo yo y mi socio, ¿no? Hacemos tipografía. Entonces, toda esa parte en la licenciatura estuvo muy fuerte. La parte teórica, filosófica, de cuestionar la disciplina, realmente pues fue muy laxa. Casi no hubo espacios para eso. Y en la maestría, pues sí, justo viene esa parte teórica, ¿no? El leer a diseñadores, diseñadoras que han cuestionado al diseño, que lo han llevado a otro lugar, que lo han trabajado desde otras dimensiones, otras aristas. Entonces, esa parte teórica, filosófica, yo lo agradezco mucho con profesoras como Aura Cruz, Erika Cortés. Y también tuve muchos espacios para aprender, por ejemplo, Arduino, ¿no? Todo el tema de sensores, hardware. Jugamos mucho con Lego Robotics, o no sé cómo se llama, pero es un set de Lego que programas. Entonces puedes construir robots, puedes construir máquinas inteligentes con sensores. Entonces esa parte también la agradezco mucho porque se abrió todo un panorama. Y bueno, otra vez en la maestría y en esta clase de Pablo, todo el tema de videomapping, modelación conceptual rápida, es decir, tengo esta botella, este micrófono y esta mesa, o sea, con lo que tienes, representa tu idea. Entonces, esa parte a mí me ha servido mucho también para ustedes, ¿no? A ver, no tienen que comprar el material más caro o no lo tienen que tener ya ahorita ese material. Entonces, con lo que tengan a la mano en su casa, ¿cómo pueden compartir o comunicar esa idea? Entonces, parte de modelación rápida de ideas, también la agradezco mucho y, bueno, otras tantas, ¿no? Y creo yo que, bueno, eso de la comunicación, creo yo que es una de las habilidades que podemos tener porque al final de cuentas todo lo que tenemos aquí pues no nos sirve de nada aquí a menos que lo podamos como representar. Claro. La empatía, totalmente. O sea, creo yo que, bueno, para el diseño más como industrial, pero desde ahorita el diseño gráfico, desde hace muchos años ya se ha ido mucho más como por la psicología. O sea, hay demasiado que hay que entender detrás como para todo, como para pues proyectos, ¿no? Claro. No, y esto que mencionas es importantísimo. En la licenciatura, o sea, nula empatía, o sea, esa palabra creo que apareció en mi vida muchos años después. Y sí, o sea, nunca tuvimos un acercamiento a lo etnográfico, por ejemplo, Sí. al diseño conductual, ¿no? El behavioral design. Para nada, era crear cosas, para mí sin sentido, y haces la maqueta, haces la imagen, haces el fotomontaje y luego a la basura, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de romper ese paradigma de proyecto que hagas, pues tiene que ser significativo para tu comunidad, para tu realidad inmediata, para tu territorio, para tu país, para tu identidad, ¿no? Como diseñadora mexicana, joven, para el mundo que está en llamas, ¿no? Entonces, eso jamás sucedió en la licenciatura. Entonces, aunque era diseño visual, no era diseño industrial, creo que había mucho potencial para justo trabajar conceptos de empatía, trabajar temas de psicología, ¿no? O sea, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos delante de estos objetos? ¿Por qué lo uso de esta manera? ¿Por qué interactúo con un otro? Se hace un objeto, se hace un no humano, no un animal, un espacio, ¿por qué interactúo de la manera en que interactúo? Entonces nunca hubo ese cuestionamiento, cosa que sucedió justo más adelante, en la maestría. Por eso le tengo tanto cariño. Entonces, ahora que les podemos compartir un poco acerca de estos skills que para mí no son heredables, o sea, es decir, yo te puedo definir la empatía, te puedo poner muchos casos de estudio, muchos ejemplos, pero no te la puedo enseñar. Sería tonto pensar que sí. La empatía es natural, es orgánica, tiene que surgir de ustedes. Entonces yo les puedo compartir, insisto, casos de estudio, proyectos en donde la base es la empatía, la compasión, ¿no? El acercamiento a la otredad de esta manera sensible, situada, relacional, pero no te la puedo enseñar. No sé si me explico. Sí, no, totalmente. Eso surge en ustedes. Sí. Y vaya que surge y lo he visto en primera persona y es maravilloso. Sí. Bueno, esta no viene aquí la pregunta, pero Sí. ¿qué experiencia o proyecto dijo de aquí soy? O sea, diseño es para mí y con que encontró esa pasión o le prendió como esa llama de decir, quiero esto para toda mi vida. Ok. ¿Yo estudiando o yo dando clases? Porque... Usted en cualquier punto. Ok.
Yo hablando como docente, uno de los proyectos que más me ha impactado, me ha pues cambiado mucho de lo que soy, es, pues sí sería mi proyecto de investigación, ¿no? de la maestría. Eh, ¿De qué fue? Platíquenos sobre ese proyecto. sí, o sea, ese proyecto me revolucionó, me acuerdo, y pues sí me pongo sensible porque conocí mucha gente muy hermosa, a Melina, a María, a sus hijos Mauricio, Emiliano. Eh, el proyecto se llama Diseñar para lo Invisible, ¿no? Que es este proyecto que trabajé eh, en relación a la neurodiversidad, en cómo podía acercar esta condición humana tan compleja, tan misteriosa, como es el autismo, desde el diseño. Cómo puedo aclarar mitos, cómo puedo dar información de valor, porque es una condición, insisto, sumamente compleja, y cómo puedo ayudar a la gente que está pasando por una situación, ¿no? En donde se enteran que su hijo o su hija tiene autismo y no saben por dónde empezar, cómo el diseño puede ayudar a que este tsunami de información, ¿no? Porque es eso, sea más ligero, ¿no? Y que tengan información de valor, que puedan pasar por este proceso de una manera pues más digna y más humana. Entonces ese proyecto, pues sí, me movió muchas cosas. Encontré, es la respuesta a eso que yo estaba buscando, ¿no? Cuando te comparto al inicio, en donde tenía muchas preguntas, tenía muchas inquietudes en relación a esta disciplina que amo. En este proyecto encontré luz, encontré ese antídoto que me ayudó a regresar al diseño, porque es que te digo que se rompió mi relación. Sabía que el diseño estaba haciendo mucho daño, no más en cuestiones del ambiente, ¿no? O sea, todo lo que producimos, todo lo que creamos, ¿a dónde se va? ¿No? Porque se va a al lado, ¿no? Una vez que desechó esta botella de plástico, ¿a dónde se va? Entonces, este proyecto, pues sí, tocó fibras muy profundas. Pude conocer a gente muy hermosa que a la fecha sigo teniendo contacto con ellos y ellas. Y me acercó otra vez a esta disciplina que amo. Y bueno, eso fue en la maestría. Y en la licenciatura, pues, no sé, todo lo que tuviera que ver con dibujo, ¿no? Entonces, de repente, ir a dibujar a un espacio no académico siempre fue algo que disfruté mucho, ¿no? Entonces, este profesor, la verdad, lo hacía muy bien, y nos llevaba a dibujar a parques, nos llevaba a dibujar a plazas, a la calle, dibujábamos parados, sentados. Entonces, eso es algo que siempre le voy a agradecer. Cuestiones muy simples, o sea, no era el hilo negro, no era una cuestión tan radical, simplemente era, vamos a salir del aula, ¿no? Y vamos a interactuar con esto que está fuera de las universidades, que luego se nos olvida, ¿no? Que hay una afuera, que hay una ciudad, y eso, pues, a mí también me cambió mucho en relación al dibujo. Pero definitivamente el proyecto que más me cambió, más me ha dejado como ser humano, como profesionista, como diseñador, creador, artista, todos los apellidos que gustes y mandes, fue Diseñar para lo Invisible. Ahí está la tesis Sí, ¿dónde la en pudieron línea. buscar? Ajá. Pues así, Diseñar para lo Invisible, investigación, acción para hacer visible al autismo en la Ciudad de México. Me enfoqué pues en mi territorio porque soy de Ciudad de México. Ujú. O sea, la pueden buscar, y pues es gratis, No, pues igual voy a con mucho amor. ponerlo algún link o algo para que la Me gente encantaría. pueda llegar a eso. Me encantaría, Carlita, claro que sí. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de preguntas. ¿Cómo te sentías los meses previos a graduarte y como enfrentarte a todo este mundo laboral? Ok, sí, vaya que lo recuerdo, como si fuera ayer, con mucho miedo. Así como hubo nulo acompañamiento al inicio, cuando tenía todas estas preguntas, toda esta incertidumbre de, a ver, ¿qué es el diseño? ¿Será el diseño la carrera que quiero, que me va a hacer bien en el futuro? Porque a esto se supone que nos vamos a dedicar. No es una regla, pero le vas a dedicar 4 años, ¿no? Sí. A una carrera. Entonces, pues lo más congruente, lo más sano es que pues te dediques a esta carrera o a una parte de esta carrera durante algún tiempo. Que le saques provecho a todo lo que pagas. Porque pues es un dinero, ¿no? Ujú. Entonces, así como hubo nulo
acompañamiento al inicio, hubo nulo acompañamiento al final. La verdad. Y te platicaba antes tras bambalinas que tuve una experiencia pues muy desafortunada con mi directora en su momento y el profesor de proyecto final. Entonces, como yo trabajaba, como tenía beca y pues me alcanzaba así al ras, tenía que tener un trabajo que me ayudara a completar ese porcentaje de beca que me hacía falta. Entonces tenía que trabajar sí o sí. No había manera de que buscara fondos en su momento, como ustedes tienen aquí el fondo Del crédito. de crédito cooperativo. En su momento en Ciudad de México eso no existía, o si sí, estaba muy oculto. Sí. Entonces tenía que trabajar y, para no hacer el cuento muy largo, pues este profesor, pues no sé, me agarró tiña, fue para mí muy personal, entonces me reprobó. Y desafortunadamente tuve que hacer un semestre, una materia, pero salí con 9.6 de promedio. Era muy buen estudiante. Sí. Y aún así, pues no sé qué le pasó, ya lo perdoné. Siempre trabajar desde la compasión. Mi mantra es: no juzgues, comprende y armoniza. Entonces en su momento me dolió mucho. No sé por qué lo hizo, porque lo agarró personal contra mí. Pero ya lo perdoné y donde quiera que estés, Arturo, te perdono. No hay rencor. Pero bueno, me afectó. Entonces todo el proceso de graduación fue desfasado. Sí. Entonces no me tomé la foto con mis compañeros y compañeras. Recuerdo que cuando fue la foto que tanto amamos, ¿no?, salir en la foto con ustedes, ahora como profesor, que les acompañamos en todo este journey, pues me encanta estar en la foto con ustedes, ¿no? Para que quede en las memorias. Entonces me acuerdo que llegué un día, en ese último semestre a la escuela, a la universidad, y vi que todas y todos tenían como... estaban muy arregladitos, ¿no? Con sus trajes, vestidos, y yo pues en mis fachas normales, ¿no? Yo, ¿qué está pasando? No, pues es que hoy es la foto. Y yo, ¿cómo? Sí, pues es que hoy vamos a tomar la foto. Entonces no me avisaron porque pues yo no me iba a graduar, aunque lo más empático o lo más justo era, pues tómate tu foto y esta materia que vas a hacer durante todo este semestre, pues ya la haces y todo bien, pero gradúate con quienes estuviste 3 años y medio, ¿no? Entonces cero empatía, fue muy doloroso. Entonces me acuerdo que traté de conseguir un traje ese día, me quedaba súper largo y aún así no me dejaron tomarme la foto. Entonces sí, es una telenovela para La Rosa de Guadalupe esta anécdota. Entonces sí fue muy tortuoso, por lo menos en la licenciatura. Todo esto de la graduación, pues sí, no tuve fiesta de graduación, no tuve foto con mis compañeros y compañeras. Entonces me encanta que ustedes sí puedan tener esa oportunidad. Y yo veo que lo disfrutan mucho, ¿no? Todo este journey de salida. Y justo, o sea... ahorita mi novio va a empezar a vivir esos momentos y... es muy bello. Sí, y o sea, algo que le tengo que dar al TEC es que hace cada momento memorable. Le echan muchas ganas. Sí, y hace que sea un momento tan especial en todos los sentidos. Entonces, pues no me imagino no tener esa como emoción. Tipo, yo lo recuerdo, ya va a ser un año y digo, claro, wow. Qué rápido, Carlita. Ya sé. Pero para mí es mucha alegría tenerlo, pues. No, es un momento muy especial. Sí. Es una transición. Y bueno, regresando a esto del mundo profesional, pues digo, toda la parte, digamos, académica me la perdí. Y ni se diga o sea, nunca hubo un acercamiento de, pues no sé, la persona que en ese momento se dedicaba a esto de vincular estudiantes con empresas. Ni siquiera sé si había ese departamento. Entonces no hubo acompañamiento. Entonces, afortunadamente, yo empecé a trabajar desde el segundo o tercer semestre. Un profesor que también lo quiero mucho, mucho, Godoy, me dio trabajo. Ok. Me acuerdo que mis primeros pininos era hacer animaciones con Flash, un software que ustedes ya no vieron, un software que pasó la historia, pero un software que está muy, muy padre. Entonces, como le agarré, te compartí hace ratito, ¿no? La onda al software muy rápido, o sea, como que aprendía muy rápido esta parte técnica, digital, ¿no? De diseño, pues me dio chamba. Entonces, me dio chamba en segundo, me quedé con él, pues sí, habrá sido como un año y medio, y luego empezaron a caer solitos los proyectos. Entonces, afortunadamente, nunca tuve que tocar puertas. Sí tuve trabajos fijos, estuve en Sport City, estuve en Televisa, pero todo ese acercamiento, esas entrevistas, esos procesos, los viví solo. Okay. O sea, nunca hubo nadie. A ver, está esta base de datos, están estas empresas que están buscando diseñador visual, comunicador visual, ahí te va,
No, o sea, fue de voz a voz, fue, me enteré que están buscando, o esto del freelance que pues a la fecha siempre me ha acompañado y fue, digamos, de las estrategias que me sacaron a flote, porque en su momento estos trabajos pues eran muy mal pagados, era una bicoca, realmente pues sí, es muy desafortunado porque de verdad nuestra profesión es súper relevante para cambiar las cosas, no nada más hacemos cosas, ¿no? Pensamos estrategias, creamos relaciones entre las cosas. Entonces, bueno, eso lo podemos hablar más adelante, pero fue muy, en resumidas cuentas, fue un camino que navegué solo, completamente solo. ¿Cómo ha sido tu trayectoria desde que saliste de la carrera, de la maestría a hoy? De la maestría, ok. Entonces, O bueno, si gustas contarnos, o sea, ¿cómo fue que empezaste a trabajar saliendo de la licenciatura y luego sí, cómo transicionaste, después trabajaste, luego hiciste una maestría o cuéntanos como que ok, entonces voy a tratar de acomodar. imaginarme, acomodar la línea del tiempo. Entonces, bueno, en segundo semestre de la licenciatura fue mi primer trabajo, ganaba 500 pesos a la semana. Ok. Y le agradezco muchísimo, insisto, a este profesor porque me dio una oportunidad. Sí. Vio algo en mí, reconoció, ¿no?, que tenía ciertas habilidades, cierta sensibilidad, y a partir de ahí, pues, empecé a conectar con otras personas, con otros profesionistas. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Luego, igual durante la licenciatura, entré a Televisa Radio. Fue muy tortuoso. Sí, fue una experiencia muy, muy desagradable. Mi jefe en su momento igual no comprendía que hacía 2 horas y media el trabajo, cero empatía, cero empatía. Entonces sufrí mucho ese trabajo. Tenía que estar ahí pues por necesidad. Al mismo tiempo tenía proyectos de freelance con mi mejor amigo, mi socio, esta alma gemela que bueno, es una persona que me ha acompañado siempre, Neftalí Gutiérrez, que está en Ciudad de México. Entonces teníamos el proyecto paralelo de Nauta del Lampo y al mismo tiempo, pues él siempre, casi siempre estuvo freelance, pero yo tenía un trabajo fijo más De freelance. más el freelance. Y luego Televisa salté a Sport City, es una cadena de gimnasios, Ok. ¿no? Como con bastante estructura, infraestructura, como que ya tienen muy bien el modelo de negocio y son parte del Grupo Martí. Y ahí, la verdad, pues aprendí muchísimo. Todo el tema web, todo el tema de apps. Me acuerdo que de las últimas cosas que generé en Sport City fue una app que era la novedad, ¿no? Entonces, todo el tema de ecosistemas digitales, ¿no? Apps, páginas web, todo el tema de publicidad en línea, ahí, la verdad, me volví muy experto, ¿no? En esta área que ahorita ya la rechazo y jamás volvería a ese mundo, ¿no? Y de ahí me ofrecieron un trabajo en una empresa gringa que se llama se llamaba, ahorita ya no se llama así, en su momento Batanga Network. Y estaba padrísimo. Las oficinas estaban en Ciudad de México, la empresa, digamos, estaba en Miami, la sucursal principal estaba en Miami. Y pues nos mandaban chamba a Ciudad de México y también en relación a todo el tema digital, publicidad digital. Y la verdad hice muy buenas amistades ahí. Era muy divertido trabajar en esta empresa de mis mejores amigos, ¿no? Todavía continúa la relación a partir de ese trabajo. Está padre, ¿no? Que entres a trabajar a un lugar y puede ser que te vaya muy bien o muy mal. Que conectes con la gente o que nada más vayas a trabajar y ahí te ves, ¿no? En este caso conecté mucho con la gente de Batanga y estuve muchos años ahí hasta que ya pasé a la última empresa fija que se llama Barif, que es de los hermanos Vargas, Ernesto, Diego y Jerónimo Vargas. Y ahí estuvo padre porque tenemos mucha libertad. Yo y Neftalí entramos ya como una empresa outsourcing y nos daban briefs, nos daban proyectos. Generalmente tenían que ver con fintech o con apps, todo el tema tecnológico. Y nosotros tenemos que blindar con una identidad visual, con un sistema de identidad visual. Entonces estaba padre. Disfrutamos mucho también, conectamos con la gente y pues ya después sucedió lo de la maestría y ya nunca jamás regresé a trabajar en fijo, ya siempre fue a partir de proyectos y conforme fue avanzando el tiempo, digamos que nos ganamos el privilegio, ¿no? O la fortuna de poder seleccionar los proyectos.
Entonces ya no era de, llega una mayonesa, oye, hazme mi marca, oye, sabes que no comulgo contigo. Entonces, como eso sucedió paralelo, digamos, con la maestría, yo ya no podía agarrar cualquier proyecto. Sí. Oye, a ver, vas a trabajar con una comunidad y ¿cómo es esa relación? ¿Es apropiación o realmente está ganando algo la comunidad? O sea, ¿bajo qué parámetros está haciendo el proyecto? Sí, sí, sí. En otro momento, Carlita, pues era, a ver, te vamos a pagar este dinero y hazte el empaque y hazte el logo y, ok, ya no. Yo ya no, en mi actualidad, yo ya no puedo proceder así y eso fue lo que, digamos, lo que cambió cuando estudié la maestría. Lo que los proyectos que llegaban, ya los cuestionaba, a ver de dónde viene, cuál es el origen de este proyecto, hacia dónde va, cuál es el futuro de este proyecto, qué materia prima usa. Entonces, eso ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, abrió los ojos de algún sentido que ya Totalmente, totalmente. Entonces, más o menos fue así, 3, 4 trabajos fijos, freelance desde el inicio hasta hoy, hasta el día de hoy, que trabajo para mi esposa, es mi cliente número 1. La maravillosa Daniela Urias, que está ahorita de gira con Maternar. Vean Maternar. Entonces ya puedo seleccionar los proyectos. Y es algo que les va a pasar a ustedes eventualmente. Esperemos que así sea. A ver. ¿Recomendarías hacer una maestría recién egresado o después de adquirir una experiencia laboral? Híjole, no hay fórmula. En mi caso, todo esto que empezó a suceder, de las preguntas, de los cuestionamientos que tenía en relación a la disciplina, sucedió después. Entonces yo estaba muy a gusto porque de verdad nos empezó a ir muy bien a mi socio. Teníamos proyectos bien interesantes. Visualmente me refiero a que hacíamos la tipografía de una diseñadora de modas o hacíamos el sistema de identidad visual para una directora de arte que estaba sacando un circo, ¿no? Entonces esos proyectos pues, son muy interesantes visualmente. O sea, todos los formatos que generas es muy interesante. Pero el detrás, insisto, no lo cuestionaba hasta más adelante. Entonces, en mi caso sucedió pues, muchos años después de terminar la licenciatura. Todo esto que me empezó a abordar fue después. Si hubiera sido antes, no lo sé. O sea, no sé qué hubiera pasado. Pero hay personas que tal vez no se sienten todavía listas y listos para dar el salto a lo profesional y quieren seguirse nutriendo, quieren seguir absorbiendo conocimiento, habilidades. Pero algo que sí te puedo garantizar es que el aprendizaje, la educación es un proceso infinito. O sea, ahora con la IA, pongamos de ejemplo. Entonces, lo que yo aprendí hoy, tal vez en una semana ya no es vigente. Ok. Entonces, va a depender mucho del perfil de la persona. ¿Cuál sería mi recomendación? Con base en mi experiencia, con lo que yo he visto, con mis círculos cercanos, que trabajen lo antes posible. Ok. Y si pueden, si su posición, si sus recursos, si digamos su ecosistema les permite seguir estudiando, pero ya trabajando, que lo hagan. Porque si no, sí va a ser un balde de agua fría. Ok. ¿Sí? Entonces, si pueden, saliendo de la carrera, o incluso antes, por eso yo les mando a estancias, ¿no? Siempre les voy a recomendar, antes de irte a hacer un intercambio y seguir con lo académico, en sexto, en séptimo, haz una estancia en una empresa. Y de preferencia fuera, para que tengas otro contexto y conozcas otras variables. Entonces, ya tienes esa experiencia, ya no sales con tanto miedo. Ya sabes más o menos cómo funciona la realidad, o al menos una pizca. Pero si sales así de bote pronto, sin ninguna experiencia, sin ningún trabajo previo, o empieza a hacer, ¿no? Trabajitos por fuera, aunque sean tal vez no el proyecto, ¿no? Con mayúsculas, pero que empiecen a tener esta interacción de, a ver, ¿cómo hago un contrato? ¿Cómo cobro? Porque, híjole, somos remaletas cobrando. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo llevo esta administración del diseño? Entonces, por más pequeño que sea el proyecto, va a ayudar chin, no me pagó a tiempo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un contrato? Que luego no es garantía en México, desafortunadamente, pero al menos te sistematizas y te estructuras y ordenas tus procesos. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Si puedes trabajar durante la carrera en algo sencillo, hazlo. Si puedes irte de estancia, hazlo, si te permiten tus posibilidades. Y si no,
sales de la carrera, encuentras un trabajo que tal vez, y bueno, no va a ser el trabajo de tus sueños. Yo estoy en el trabajo de mis sueños, o sea, soy muy afortunado porque me pagan por hacer lo que más me gusta hacer, pero me tardé 41 años. O bueno, un poquito antes, Y ¿no? eso De los 35. lo voy a detener ahí. Eso Sí, es sí, algo sí. que hablé en el episodio pasado, donde me hicieron preguntas de o sea, qué hacer si siento que voy tarde en la vida, cosas así. Ya. Y creo yo que eso es muy normal. O sea, ahorita nuestra generación quiere todo ya. La inmediatez. Sí. Y creo yo que en esta edad es muy común el sentir que si no es ahora, va a ser nunca. Claro. No, no, no. Va a llegar, ese momento va a llegar, pero requiere mucho temple, requiere paciencia, requiere disciplina, requiere voluntad, requiere agencia, requiere muchos elementos Ajá. que, que si no los tenemos, pues los vamos a forjar durante nuestra vida. No nacemos con todo esto ya armado, ¿no? En nuestro ser. Los vamos obteniendo, ¿no? Como si fuera un videojuego, vamos obteniendo estas habilidades, pero yo creo que esto del ser paciente, de no ir con el ritmo de las redes sociales y de lo que nos venden, ¿no? Pues que es un espejismo, ¿no? Que todo tiene que ser rápido, todos estos beneficios tienen que venir rápido. Y aunque seas el mejor estudiante, aunque seas ¿cómo se llamaba? El borrego, ¿cómo se llamaba el premio? Seguidor. Ajá, aunque tengas todos los premios, todos los reconocimientos, nada es garantía. No hay una fórmula. Entonces, tener paciencia va a llegar. Tienes que tener esta sed, ¿no? Y esta curiosidad, sí, otra vez, esta voluntad de querer llegar a ese lugar. Porque si tú crees que tal vez, no sé, tu posición en tu familia, no sé si tienes recursos, o no sé, de repente va a llegar, ¿no? Las musas y te van a entregar el trabajo de tus sueños por estar así, no va a suceder, ¿no? Y otra vez, el mundo está en llamas, hay mucha complejidad allá afuera. Entonces tenemos que, sí, ser pacientes, pero también ser activos, ¿no? Y buscarle y conectarnos con la gente. Algo que a mí me ha ayudado a llegar a donde estoy, creo que es eso, es el conectar con las personas. Ser honesto, ser generoso, es ser transparente, ¿no? O sea, yo la verdad, y luego mis estudiantes no se sacan de onda porque yo les llego con muchas verdades y como que me frenan. Y no, o sea, yo lo que quiero es darles todo esto sin tapujos. Entonces, esto de ser, pues sí, transparente en la medida de lo posible, el compartirte sin miedo, ¿no? El ser tú, a mí me ha abierto muchas puertas. Así conocí a Hugo Escalante en la maestría. Y Hugo Escalante es quien me trajo al TEC. Okay. Entonces, creo que el conectar con la gente es una buena estrategia para abrir puertas. Y no tiene que ser una persona de dinero, una persona en pues sí, una posición acomodada. La vida da muchas vueltas y no sabes qué persona te va a jalar, ¿no? O vio algo en ti en su momento en algún proyecto. Insisto, a Hugo lo conocí en la maestría, fue mi director de tesis, teníamos mucha química, nuestras conversaciones eran muy hermosas, ¿no? Muy, muy finas, muy sofisticadas en su momento. Y terminó la maestría, pasaron los años y de repente recibo una llamada de Hugo y me dice, oye, cáele a Sonora, ¿no? Hace falta gente, te lanzarías, ¿no? Como director del programa y 6 años después, heme aquí. Entonces, pues eso, ser pacientes, ser transparentes, honestos, tercos. La tenacidad yo la veo en ti, ¿no? Y la veo en muchas de tus compañeras y compañeros que la Jimena, ¿no? O sea, Sí. quería su proyecto de los barros y le costó trabajo y ahí está, ¿no? Honrando la región, honrando su territorio y le costó trabajo, muchísimo. Pero esa tenacidad, esa terquedad, por así decirlo, es una virtud en un mundo con tanta complejidad. Entonces, luchar por tus sueños. Puede ser que llegue otra vez cuando tengas 30, 35, pues no es una carrera de velocidad, ¿no? Totalmente. No hay fórmula. Bueno, lo voy a hacer la última pregunta, Ok. pero creo yo que ya me ha contestado mucho en Ok. esta. Pero ahora sí, si pudiera resumir, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en estudiar diseño o si está pensando también en estudiar alguna maestría? Ok, entonces, pues creo que mi consejo sería, si van a estudiar diseño, que ahorren mucho dinero.
Es una carrera cara, ¿no? Requiere, sí, muchos materiales. No, pero es una carrera hermosa. Es una carrera que por lo menos a mí me lo ha dado todo. Me ha permitido viajar, me ha permitido conocer a gente increíble, me ha permitido cosechar proyectos en donde mi humanidad, mi manera de ver el mundo están presentes, ¿no? Se cristalizaron, se crearon a partir de esto que me enseñó, sí, que parte, ¿no? Del diseño. Entonces, les diría que si verdaderamente creen que esta carrera es la suya, que la defiendan. O sea, porque es una carrera que no quiero, porque no he visto estadísticas, pero como que no la defienden tanto. Como que creen que hacemos cositas, ¿no? En su momento a mí me pasó. Sigue estando este paradigma de, estudia diseño. Métete a diseño, es la más fácil. No, es una carrera muy, muy compleja. No cualquiera puede ser diseñador o diseñadora. Hay muchísima responsabilidad detrás, ¿no? De nuestras manos, nuestro pensamiento, nuestro sentipensar. Porque todo lo que hagamos, sea una interacción, una experiencia, un objeto, un sistema, una imagen, todo tiene una repercusión porque sale a la cultura. ¿Sí? Entonces todo es una intervención cultural. Hay mucha responsabilidad. Entonces que sí, otra vez, verdaderamente creen que diseño es su carrera, que la defiendan, que se tengan mucha paciencia, porque es una carrera que requiere todo de sí, ¿no? No podemos entrarle a esto a medias, y que es una gran decisión. Puedes trabajar en cualquier parte del mundo, es una carrera muy noble, es una carrera, insisto, que te permite conectar y aprender muchas cosas. O sea, yo he aprendido de apicultura, he aprendido de biología, he aprendido de psicología, he aprendido de antropología, he aprendido de matemáticas. Me acuerdo un cliente, Joao Moray, que nos encargó hacer su identidad visual, y este cuate lo que hacía era algoritmos súper mega complejos y nos tuvo que compartir en el proceso de investigación un poco de, pues sí, de lo que hacía, cómo lo hacía, y se te quedan cosas. Entonces, si tú tienes en tu perfil esa sed de aprender cosas nuevas, de conectar con lo humano, con lo no humano, y de verdaderamente hacer un cambio en el mundo, el diseño te lo va a permitir. Porque así como ha sido ardid y ha sido una profesión, una disciplina que ha hecho mucho daño al mundo, no vamos a entrar a detalle, también tiene esa capacidad de sanar y esa capacidad de ser antídoto. Entonces, pues revisar bien, no nada más vamos a hacer cositas o no nada más vamos a hacer, objetos, imágenes, diseñitos. Es una carrera muy compleja que requiere todo de ti, pero es una carrera maravillosa. Y la maestría, otra vez, si estás saliendo de la carrera y crees poder manejar un trabajo de medio tiempo y seguir estudiando, creo que es un combo matador. O sea, es una gran estrategia, ¿no? Y si nada más vas a hacer la maestría, también está bien, pero de repente te puede caer la realidad de sopetón y puede llegar a ser, pues, un poco frustrante. Entonces, entre más pronto puedan trabajar, no importa el proyecto, no importa que sea pequeño o grande, que tengan esa experiencia de ganar dinero con lo que hacen, ¿no? Con lo que están estudiando o lo que estudiaron, y de ahí, pues, poco a poco van a ir creciendo, pero que no salgan de sopetón a la realidad. Sí. Sería mi consejo. Bueno, pues hemos llegado al final. Qué rápido. Sí, totalmente. Hemos llegado al final de las preguntas del podcast. ¿Algún otro mensaje, algo que se haya quedado de compartir para ya poder finalizar y cerrar? Pues no, agradecerte, Carlita, por el espacio. Creo que es muy importante lo que estás haciendo. A mí me hubiera encantado tener estos podcasts, estos espacios, estas plataformas, esta información que es de gran valor, ¿no? Entonces, quienes estén viendo el podcast, escuchando el podcast, pues ya no hay pretexto, ¿no? Carlita nos está regalando toda esta información que nos va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar a tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, que al final de cuentas van a repercutir 100% en su vida, ¿no? Estudiar una carrera, pues sí, es mucha responsabilidad, es una transición, es algo que, pues sí, debemos hacer para regresarle al mundo, regresarle, ¿no? A la vida con lo que mejor sabemos hacer,
Entonces es mucha responsabilidad seleccionar la carrera y estos espacios son maravillosos. Entonces nada más eso, Carlita, agradecerte. No, gracias a usted por estar aquí, por haberme aceptado la invitación. Un placer, un La placer. verdad es que creo que no puedo haber tenido mejor invitado para el diseño. Y yo que ya me gradué y que no he tenido pues el camino que he querido, ¿no? O sea, que uno anhela tener como recién egresada. Como que me recordó todo aquello del por qué quise estudiar diseño y que, o sea, mi trayectoria va a ser la que yo quiera, pero que obviamente tengo que tener paciencia. Entonces le agradezco por todas sus palabras. Y esto es diseño, Carlita. Esto es diseño. Esto que estás armando, este podcast, es diseño. ¿Eh? Gracias, Carla. No, pues gracias. Pues bueno, ahora sí, pues voy a cerrar ya el episodio. Gracias a todos y a todas por escuchar este episodio. Gracias por aceptarnos la invitación. Y pues nada, o sea, no olviden por favor compartirnos en redes sociales, compartir este episodio con cualquier persona que sepan que les interesa el diseño, que quieren conocer a lo mejor un poco más, si tienen la espinita, si simplemente quieren saber qué es diseño tal cual. Y pues comenten, denle like, compartan a todas las personas que creen que les pueda interesar. Y pues nada, recuerden que con la historia indicada encuentra tu camino y crea tu carrera. Nos vemos en el siguiente episodio.